Mientras oraba, el Señor me mostró una visión del antiguo Egipto y, mientras lo estaba mirando, vi a muchas personas trabajando, y la palabra de Dios me dijo, ves a esas personas que están trabajando sobre él, allí, están trabajando duro, pero no es para su propio beneficio. Las pirámides que vemos en Egipto no fueron construidas por los egipcios sino por los hijos de Israel. Trabajaban no por sus propios intereses sino por los de los egipcios. Y eso es lo que sucede hoy en la vida de muchos hijos de Dios. Los hijos de Dios trabajan, hacen un gran esfuerzo, pero no se benefician de lo que hacen. Los hechiceros son los que les roban los frutos de sus labores. Porque hay hechiceros que controlan tu vida sin que tú lo sepas. Algunos signos de brujería en la vida de los niños pequeños. Estos signos son los siguientes: el niño está muy distraído, tiene lapsus de memoria, el niño se olvida fácilmente, le dices algo, después de unos minutos, le preguntas nuevamente lo que acabas de decir, y ya no recuerda, lo ha olvidado todo. Por ejemplo, le pides a un niño que te traiga una taza, pero en lugar de una taza, te trae un cuchillo. La falta de inteligencia del niño, él siempre está peleando, es rebelde, y sobre bullicios, los propios padres juegan un papel importante en ella a través de los insultos que arrojan a los niños. Cuando arrojas insultos a tu hijo, sí, por ejemplo, le insultas perro, y sucede que pasa un hechicero, lanzará un espíritu o un demonio de perro sobre el niño, y el niño se volverá rebelde, y desde ese momento, uno comenzará a usarlo en brujería. Peligro de criar gatos. Una vez más, llamó su atención. El gato es un animal muy utilizado por los hechiceros. Cuando un hechicero usa el gato, ¿qué puede hacer para involucrar a las personas en la brujería? El gato puede venir donde estás comiendo y mientras se rasca, sus cabellos caen. Tan pronto como caen en tu comida mientras comes, comienza la brujería. ¿Cómo se entra en la brujería? La brujería se puede contraer de tres maneras. Primero, a través de un pacto o contrato que firme usted mismo. Por ejemplo, si tienes un problema que está más allá de ti, en lugar de confiar en Jesús, vas a consultar a un adivino o a un hechicero, que te da un fetiche, una apariencia de solución. Este fetiche que tomas lo involucra en brujería inconsciente, y con el paso del tiempo, el fetiche en cuestión lo transformará y se convertirá en un hechicero consciente. Cuando tienes un problema, sin importar lo difícil que sea, ve a Jesucristo, Él es la solución. Puede suceder que lo llamen y le digan, es usted quien estará a cargo de la familia, tome esto, de ahora en adelante, se convertirá en el jefe de la familia. Cuídense con cuidado, porque uno obtendrá estás involucrado en brujería. En tercer lugar, brujería por influencia. Insisto aquí y dirijo su atención a la brujería por influencia. No tiene intención de convertirse en hechicero, pero uno lo hace involucrarse en brujería sin su voluntad. Y esta forma de brujería ocurre a través de la comida. No deberías comer nada. También me gustaría llamar la atención de los padres. Si no conoce el estado espiritual de sus vecinos, nunca deje que sus hijos coman allí. En resumen, nunca deje que sus hijos coman de ninguna manera cuando no están en casa. Es bueno cuando escuchas acerca de brujería desde lejos, porque si llega a tu casa, habrá un desastre absoluto, preferirás muerte a vida. Una vez más, recuerde claramente que la brujería es destrucción en todas las áreas. Objetivos de los hechiceros en la iglesia. Cuando era un hechicero, el diablo nos enviaba a la iglesia, es la parte visible del ejército de Jesucristo. Así que tuvimos que hacer todo lo posible para que la iglesia fuera inofensiva. Tuvimos muchas tareas. Primera tarea, cuando ingresamos a la iglesia, la primera tarea fue hacer que los hijos de Dios ignoraran la palabra de Dios. En este nivel, llamo la atención de los predicadores de la palabra. Si ves que no caminas en el temor de Dios, y que no tienes una vida de santificación, no prediques, porque si predicas, le harás un gran perjuicio a la iglesia. Cuando entramos a la iglesia, también nos mezclamos con la multitud y comenzamos a apretar el dedo de cierta manera, y mientras lo hacíamos, nadie lo notaba, nadie se interesaba en lo que estábamos haciendo. Al hacer este conjuro, estábamos atando la lengua del predicador, y automáticamente olvidó todo el mensaje que había preparado, y comenzó a contarle a la gente historias de Dios que no edifican. El diablo nos dijo que debemos hacer eso para que los cristianos sean débiles, porque si no escuchan la palabra de Dios, se debilitarán en la fe, de acuerdo con lo que se dice en Romanos 10 y 17, en consecuencia, la fe viene de escuchar el mensaje,
y el mensaje se escucha a través de la palabra de Cristo. Entonces, cuando logramos desviar la lengua del predicador, comenzó a decir tonterías como, estaba en el sur, hice esto, lo hice. De acuerdo, si estuvieras en el sur, si lo hicieras o eso, ¿cómo puede eso edificarnos? No nos concierne si estuviste en el sur, es tu problema, si hiciste esto o aquello, es tu problema. Prefieres predicar la palabra de Dios, porque es la palabra que libera, salva y sana. Esa es la razón por la cual Jesús nos dijo en Juan 8:32, entonces sabrás la verdad, y la verdad te hará libre. Y esta verdad es la palabra de Dios. Segunda tarea, teníamos que mantener a los hijos de Dios en la pobreza e impulsarlos a estar bajo la maldición. En cuanto a la pobreza, era necesario crear embotamiento al momento de las ofrendas. Hay algunas personas, cuando llega el momento del ofrecimiento, comienzan a sentirse aburridos, es el diablo. Los hechiceros son los que causan eso. Para evitar caer en la trampa de Satanás, uno debe saber cómo dar a Dios, porque la Biblia dice en Génesis 49:25, por el Dios de tu Padre, que te ayuda, por el Todopoderoso, que te bendice con las bendiciones de los cielos arriba, las bendiciones del abismo que está abajo, las bendiciones del pecho y el vientre. Todo el trabajo del Señor es lo que bendice. El diablo nos dijo, si los hijos de Dios dan sus ofrendas, no solo romperán la pobreza, sino que también recuperarán todo lo que ya he bloqueado. La oferta es eficiente. Y para empujar a las personas a estar bajo la maldición, el diablo nos dijo que hagamos que las personas den ofrendas que no honren a Dios. La Biblia dice en Malaquías 1:14, maldito es el engaño que tiene un varón aceptable en su rebaño y jura darlo, pero luego sacrifica un animal manchado al Señor. Tienes, por ejemplo, 5.000 francos en tu bolsillo, en el momento de la oferta, le das 200 a Dios. Cuando le das la ofrenda, el problema es no pararte e ir hacia la canasta de ofrendas, el problema es saber lo que pones en la canasta. Tercera tarea, tuvimos que bloquear los proyectos de la iglesia. Tuvimos poderosos hechiceros a los que se les pidió que se infiltraran en el grupo de los líderes. Entonces, cuando vea gente en la iglesia que lucha por un título en la iglesia, sepa que está tratando con hechiceros. La exaltación viene de Dios, ya que es la iglesia de Dios, espera hasta que Dios mismo te designe a un puesto en la iglesia. Pero cuando ves personas que luchan por una posición más alta, debes saber que estás tratando con hechiceros. Estos agentes de Satanás, una vez que ocupan estos puestos estratégicos, pueden participar en todas las reuniones importantes durante las cuales se debatan todos los proyectos de la iglesia. Y por la noche, se unieron a nosotros para darnos el informe de todo lo que se había planificado como proyectos y, a partir de eso, enviaríamos demonios para presionar a la gente a no dar. Porque la iglesia, para funcionar, necesita dinero, amado. Eso es lo que estábamos haciendo, impedimos que la gente diera, y por esa razón todos los proyectos estaban fallando. ¿Cómo reconocer hechiceros en la iglesia? Para reconocer a los hechiceros en las iglesias, todo lo que tienes que hacer es observar el caso de las personas inquietas, las personas que no quieren estar tranquilas, y solo quieren ir y venir. Si conoces a esas personas, debes saber que estás tratando con hechiceros. Cuando llegamos a las iglesias, sabes que antes del servicio, uno comienza con la intercesión, y hay un calor intenso, no pudimos entrar con fetiches. Así que los dejaríamos afuera y permaneceríamos en la iglesia, y en algún momento, saldríamos a tomar los fetiches y comenzar a operar en la iglesia. Cuando ves personas a las que les gusta ir y venir sin una buena razón, debes saber que estás tratando con hechiceros. Entonces, ¿qué hicimos de nuevo? Si el hombre de Dios que predicó, era poderoso, si caminaba en el temor de Dios, no podríamos atar su lengua. Como era imposible atar su lengua, podíamos enviar a los espíritus de la somnolencia a la multitud. Es por eso que ves a algunas personas comenzar a dormitar justo en el momento de la predicación, o comenzábamos a hacer inyecciones místicas o mordeduras en los niños, es por eso que ves a los niños llorar de todos modos en la sala, todo eso con el fin de crear distracción. Y cuando hay distracción, las personas no pueden escuchar la palabra que se predica. Eso es lo que estábamos haciendo en las iglesias y eso es lo que los hechiceros continúan haciendo en las iglesias de hoy. Hechiceros que caen durante la noche. Sucede muy a menudo que un hechicero cae. Cuando un hechicero cae, esto simplemente significa que la sangre que usó como combustible no fue suficiente. Generalmente, cuando ocurre tal cosa,
la gente viene masivamente y comienza a golpearlo. Cuando uno lo golpea, no siente dolor. Todo lo que hace, cuando lo vences, son caras divertidas. Lo hace solo para que sientas pena por él y lo dejes ir. Si te pregunto cuál es el látigo que uno puede usar para vencer a un hechicero para que pueda sentir el dolor, estoy seguro de que muchos me dirán que debemos usar escoba. No es así. Abre los ojos, amado. El hechicero mismo para volar, trepar una escoba y crees que golpeándolo con una escoba, sentirá algo. Solo hay dos tipos de látigos que, cuando se usan para vencer a un hechicero, lo harían sentir un doble dolor, tanto físico como espiritual. El primero es euforbias. Cuando los usas para vencer a los hechiceros, entonces sienten un doble dolor. Tú, hechicero que está entre nosotros, si te caes un día, sabes que el látigo que uno debe usar para vencerlo ya es conocido. Pero en cuanto a nosotros, hijos de Dios, ni siquiera necesitamos este látigo. La Biblia nos dice en Efesios 6 y 12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo tenebroso y contra las fuerzas espirituales del mal. Entonces nuestra lucha no es carnal, sino espiritual. Debes saber que los hechiceros también tienen derecho a la salvación, porque Dios ha abandonado su gloria en el cielo para buscar y salvar a los que están perdidos. Entonces los hechiceros también son candidatos para la salvación. Nuestra lucha es contra la brujería. Lugar de encuentro de hechiceros. Mientras era hechicero, me habían promocionado tanto que tenía la autorización para participar en todas las reuniones de todos los hechiceros de África, donde solíamos encontrarnos. Cuando tomas el mapa de África, ves que África es un continente que tiene dos grandes desiertos. Hacia el norte, en el Magreb, tenemos el desierto del Sahara. Y hacia el sur, está el desierto de Kalahari. El desierto de Kalahari es el departamento general de todos los hechiceros de África. Cuando íbamos allí, había un demonio de alto rango llamado Sankara Hindu que se encargaba de tomar informes de todas nuestras reuniones para pasarlos a Lucifer. La organización de hechiceros. En primer lugar, tenemos los presidentes y las reinas que dan instrucciones en brujería. Se sientan en sillas hechas con huesos humanos. Cuando uno come, uno usa los huesos restantes para hacer sillas donde los presidentes y las reinas deberían sentarse en segunda posición. Tenemos los hechiceros supremos. Quisiera enfatizar este punto: los hechiceros supremos es el jefe de brujos del vecindario. En cualquier barrio hay un jefe de brujos del vecindario, incluso en su vecindario, hay un jefe de todos los hechiceros del vecindario. Entonces él es el que uno llama el hechicero supremo, y es el quien tiene el derecho de ir al departamento para transmitir el informe de todo su vecindario. Y el jefe del vecindario no trabaja solo. Él trabaja con el jefe de avenida y el jefe de la calle. En cada avenida y cada calle, hay un jefe de avenida o un jefe de calle de todos los hechiceros de la avenida o la calle. Y la misión del jefe de avenida es recopilar información en la avenida. Así es como proceden: pasan por tu casa, te saludan bien e incluso hablan contigo. Y como le gusta hablar demasiado, comienza a darle toda su información. Entonces, cuando estás con él, comienzas a darle toda la información sobre tu familia, a ti mismo. Dígale, por ejemplo: uno ya pagó el pretorio por mi hija fulana, sus suegros dijeron que vendrían en un momento dado a pagar la dote. Mi hijo hará el examen de estado este año. Cuando le das toda esta información, conoces el estado espiritual de la persona con la que hablas. Sabes al menos por qué vino a visitarte. Usted es quien le da su información y, a su vez, le dará el informe al jefe del barrio. Él le dirá, por ejemplo: en mi avenida hay tal o cual problema, en esa casa de allí hay este problema, etc. ¿Alguna vez has visto casos en que algunas familias, a pesar del hecho de que el predouri ya ha sido pagado y el día de la dote arreglado, los suegros van y nunca vuelven, como se esperaba? Sepa que los hechiceros son la causa de eso. El jefe del vecindario toma todos los informes que los jefes de aviación le dieron y los pasa al departamento por la noche. Entonces usan toda la información que ustedes mismos les dieron, para bloquear sus proyectos. Si un matrimonio está a la vista, lo bloquearán. Tomarán a un hechicero de tu familia y cuando los hechiceros lo hacen, confían a un hechicero de su familia la tarea de bloquear su matrimonio, su fecundidad, su trabajo, su salud, su negocio. Te darás cuenta de que trabajas mucho pero no ganas nada, mientras que los hechiceros que no trabajan se benefician de tu trabajo. ¿No dijo la Biblia que el trabajador merece su salario?
Y cuando trabajemos, deberíamos beneficiarnos de ello. Puedo asegurarte que, si vives una vida de oración constante, los hechiceros ya no podrán jugar con tus bendiciones. Y cuando le hacen eso a un vecindario, bloquean muchas cosas, desde las cosas que han sido bloqueadas, establecen leyes que gobernarán el área. Es por eso que verá que en algunas áreas, las personas no se casan normalmente. También hay áreas donde las personas no completan sus estudios. También puedes notar que, pero nosotros, que somos hijos de Dios, no nos moveremos porque los biólogos han establecido leyes, preferiríamos orar y sus leyes se cancelarán en el nombre de Jesús. Continuando con el tema de los hechiceros supremos, cuando queríamos entrar en el mundo de la oscuridad, utilizamos el silbato de llamada. Y cuando silbamos, todos los hechiceros inconscientes vinieron a unirse a nosotros, luego los transformamos en caballos y luego los usamos como medio de transporte para ir al mundo de la oscuridad. Esa es la razón por la cual algunas personas se despiertan con dolor en la columna vertebral o en la espalda, porque por la noche alguien las usaba como medio de transporte. Eso es lo que solíamos hacer. Por ejemplo, cuando organizamos fiestas para divertirnos en ese mundo, solíamos tomar las cabezas de las personas, y estas cabezas se convertían en nuestras bolas. Es por eso que hay personas que se despiertan con dolores de cabeza. Nuevamente, durante nuestros momentos de celebración, cantamos y tocamos la batería. Y los vientres de hechiceros inconscientes son los que utilizamos como batería. También tomamos las piernas de las personas y las usamos como guitarras. Es por eso que verá a algunas personas con heridas incurables. También verá a algunas personas con problemas o dolores en las piernas. Simplemente se debe al hecho de que alguien usó sus piernas por la noche como guitarras. También podríamos tomar una persona y dormir con él o con ella, y en ese momento, esta persona se vería a sí misma en su sueño de tener relaciones sexuales. ¿Crees que fue realmente un sueño? No, querido, no es un sueño. Si te sucede algo así, debes saber que los hechiceros son los responsables de ello. Con otras personas, comimos carne humana. Cuando te ves comiendo un sueño, piensas que es normal, piensas que es solo un sueño. Querido, me gustaría decirte que es la realidad. Es el trabajo de los hechiceros. Que la gracia del Señor Jesucristo esté contigo. Amén.